Comenzamos. Bueno, vamos a ver un tema de química, uno más. Ya sabemos que la química tiene que ver con la materia, ¿ok? Que para los químicos la materia se clasifica, como ya sabemos, en sustancias puras y en mezclas. Ok, mezclas. Ay, estos teclados. Ok, la canción. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está, mezclas. Que las mezclas las clasificamos en homogéneas y en heterogéneas. Heterogéneas. Ahí está. Y seguimos con la clasificación. Que las homogéneas las clasificamos en disoluciones y en dispersiones coloidales. ¿Ok? Perfecto. Pues vamos a hablar un poquito de eso, precisamente de las disoluciones. Vamos a ver qué es una disolución. Bueno, tenemos como una disolución como toda mezcla homogénea constituida por un soluto y un disolvente. ¿Ok? Bien. Identificamos a esas dos como las partes que van a constituir a una disolución. ¿Ok? Entonces tenemos un soluto y un disolvente. Entonces veamos qué es un soluto y veamos qué es un disolvente. Bien, entendemos como soluto a la porción en menor cantidad en la disolución. ¿Ok? Así, la porción en menor cantidad en la disolución. Y vamos a entender por disolvente a la porción en mayor cantidad en la disolución. Disolución. ¿Ok? Bien. Y así se entiende sin mayor problema lo que es un soluto y un disolvente. Y así es como debemos comprenderlo. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros tenemos una disolución, es decir, cuando tenemos disoluciones, vamos a tener dos criterios para ellas. Vamos a manejar dos criterios. Y vamos a ponerlo aquí. Así, enlazadito. Ok. Bien, vamos a tener las disoluciones cualitativas, es un criterio, y las disoluciones cuantitativas. Bien, ahorita regresemos a ellas. Primero vamos a establecer cómo se va a formar una disolución. Bueno, una disolución es una mezcla. Entonces tenemos cualquier sustancia. Puede ser un sólido, puede ser un líquido o puede ser un gas. ¿Sí? Cualquiera de estos puede ser un
soluto. Un sólido, un líquido o un gas. ¿Sí? Bueno, un disolvente puede ser un sólido, puede ser un líquido y de la misma manera puede ser un gas. ¿Ok? Bueno, vamos a elegir entonces algunos colores. Vamos a poner en café al sólido y entonces podemos formar una mezcla que sea sólido en sólido. ¿Sí? Podemos tener una mezcla que sea un sólido en líquido y podemos tener una mezcla que sea sólido en gas. ¿Ok? Bien, ahora vamos con, ya saben, lo típico, ¿sí? Que tenemos un líquido y vamos a ponerlo en azul. Entonces, tenemos un líquido en sólido, un líquido en líquido y un líquido en gas. ¿Ok? Ahora, por último, pues ya lo imaginarán muy bien. Vamos a poner un gas en sólido, un gas disuelto en líquido y un gas disuelto en gas. ¿Ok? Bueno, esas son nuestras diferentes disoluciones. Por eso se llaman disoluciones. Únicamente en el caso en el que el disolvente sea agua, así en este caso, cuando tenemos que el disolvente es agua, entonces vamos a tener una disolución acuosa. ¿Ok? O solución. Así. Normalmente se le llama solución a la disolución acuosa, donde el disolvente es agua. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver cuáles son los criterios cuando una disolución es cualitativa. ¿Cuál es el criterio de cuando es cualitativa? ¿Sí? Bueno, eso significa que en las disoluciones cualitativas no conocemos, ¿sí? Es decir, no está medida la porción del soluto, ¿ok? Entonces, no está medida el soluto, ¿sí? No hay una medida del soluto, no está cuantificada, ¿ok? Y entonces decimos que tenemos una disolución que está diluida, ¿sí? Concentrada, saturada y en algunas ocasiones sobresaturada, ¿ok? Bueno, toda disolución va a tener una dependencia de la temperatura, ¿sí? Y de los componentes que estén presentes, pero, es decir, qué tan soluble sea el soluto. Eso va a depender de dos factores. Uno, de la solubilidad, ¿sí? Del soluto y de la temperatura. Esos son factores que van a afectar. Ahora, ¿qué es una disolución o disoluciones cuantitativas? Aquí está mal escrito. Cuantitativas. Ok, eso es cuando se mide el soluto, es decir, se conoce la cantidad de soluto. Bueno, a estas disoluciones las vamos a clasificar en varias, ¿ok? Y vamos a ir con cada una de ellas. Algunas vendrán en su examen, otras no. Entonces, esta sí puede venir en su examen
¿ok? Y entonces esta es el % de soluto, ¿ok? El % de soluto. Ay, ¿qué hice? No sé. Ahí está. Ok, % de soluto. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener un porcentaje de soluto, ¿sí? Una parte de cada 100. Entonces, el porcentaje de soluto o el % de soluto se obtiene de la siguiente manera, ¿sí? El % significa, ¿sí? ¿Cuánta cantidad de soluto por cada 100 partes de la disolución? Entonces, vamos a tener cantidad de soluto por cada 100 partes de toda la disolución, ¿eh? De toda, no nada más del disolvente. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un 5% de glucosa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues significa que tengo 5 gramos de glucosa por cada 100 gramos de disolución. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Ese es el tanto por ciento. Este solo es un ejemplo, ¿eh? ¿Sí? Son 5 gramos de glucosa por cada 100 gramos de disolución. ¿Qué? ¿Qué escribí aquí? Glucosa. Glucosa por cada 100 gramos de disolución. Eso es lo que significa, ¿sí? ¿Cómo explicar? Por ejemplo, alcohol del 96 son 96 gramos o mililitros de alcohol, ¿sí? El resto es agua. Entonces, digamos que tienen un 4% de agua en 96 mililitros de toda la disolución. O sea, por cada 100 mililitros de alcohol, 96 son de el alcohol, etanol, en la disolución. Espero explicarme perfectamente bien. Ahora, este porcentaje se puede establecer de la siguiente manera, ¿sí? El porcentaje puede ser de volumen en volumen, ¿sí? Porcentaje, peso, volumen y porcentaje de peso en peso. Y el otro es porcentaje de volumen en peso. ¿Qué significa? Fíjense, ¿cuál es el porcentaje volumen en volumen? Es, por ejemplo, el alcohol comercial, alcohol de 96, ¿sí? Ese alcohol 96 es de volumen en volumen, o sea, se establece mililitros por cada mililitro de la disolución. Ahora, porcentaje de peso en volumen, cuando ustedes preparan una disolución salada, ¿ok? Entonces es el peso de la sal en un volumen de disolución, o sea, gramos en mililitros. Cuando es peso en peso, por ejemplo, cuando le agregan a la harina, le agregan soya, no soya, es esta que es para, bueno, polvos para hornear, y entonces le ponen peso en peso, ¿sí? O sea, gramos en gramos de toda la disolución. Y volumen en peso, pues cuando agregan leche y están haciendo un pastel y agregan tanta leche por cada gramo o gramaje de el pastel que están preparando. Entonces, tanto porcentaje de volumen, o sea, mililitros en gramos. Y estas son como las diferentes tipos de disoluciones de porcentaje. Por ejemplo, el 5% de glucosa es volumen en volumen.
porque son, no, perdón, peso en volumen. Son tantos gramos de glucosa por cada 100 mililitros. En este caso serían 100 mililitros. Vamos a cambiarlo aquí. ¿Ok? 100 mililitros de la disolución. Y entonces tenemos peso en volumen. ¿Ok? ¿Eso les van a preguntar en su examen? Sí, definitivamente sí. El otro que les van a preguntar es la concentración molar. Concentración molar. Y se define con una M. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es la concentración molar? Bueno, pues es el número de moles de soluto por cada 1000 mililitros. Ok, entonces vamos a tener las moles, acuérdense que se designa en L, moles de soluto, ¿sí? Por cada 1000 mililitros de disolvente o de disolución, ¿ok? De la total de la disolución, ¿sí? Bueno, ¿cómo se prepara esto? ¿Cómo se puede entender esta cosa que tenemos aquí? Abrirlo un poquito más. Ahí está. Eso. Bueno, ¿cómo se entiende esto? Por ejemplo, si tengo una disolución 2 molar de cloruro de sodio, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, que voy a tomar 2 moles de cloruro de sodio. Una mol de cloruro de sodio, ¿sí? Equivale a 58 gramos. Ajá. O sea, son 58 gramos por cada mol. ¿Por qué 58 gramos? Pues porque son 23 gramos del sodio. Ustedes checan la tabla periódica y esa es la masa atómica del sodio y 35 del cloro. Checan la tabla periódica y son 35 su masa atómica. La suma de estas dos, de 23 de la masa atómica del sodio, más las 35 de la masa atómica del cloro, la suma da 58 gramos por cada mol. O sea, una mol de cloruro de sodio es equivalente a 58 gramos como masa en peso. Y eso es bueno. ¿Qué es esto? Pues es la masa molar. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, son una disolución de 2, ¿sí? Moles, 2 moles, ajá, en 1000 mililitros. Y entonces, lo que tengo que hacer es, en un matraz que le llamamos matraz aforado, ¿sí? Así, que es un matracito aforado, así se llama, ¿eh? Yo no le puse así. Ahí está. En un matracito aforado. ¿Por qué es aforado? Porque es un matraz equivalente a 1 litro. Entonces ahí tenemos el matraz aforado. ¿Qué quiere decir aforado? Que tiene aquí una muequita. ¿Sí? Y en esa muequita es de 1 litro. O sea, de 1000 mililitros. 1000 mililitros. Ahí en esa muequita. Y lo que vamos a hacer es agregar aquí, poner ahí, cloruro de sodio. Ahí, vamos a poner ahí cloruro de sodio. Ahí está. ¿Cuánto vamos a poner? Pues 2 moles, porque me dice que es una disolución 2 molar. 2 moles son 58 por 2, entonces son 100, 8 por 2, 16, 116 gramos. ¿Sí? Ahí vamos a poner, aquí. ¿Sí? Entonces aquí van a estar 16 gramos de cloruro de sodio. Y después le voy a agregar, ajá, o sea, vamos a aforar, vamos a agregar agua hasta el tope, hasta que tengamos 1000 mililitros. Así, le agregamos agua.
Claro, primero diluimos, o sea, agregamos la masa bien pesadita en una báscula, que no me pase, ni me falte, ni me sobre, que sean exactamente 116 gramos. Lo pongo aquí en el matraz, ese matracito aforado, ajá, agito, o sea, le echo un poco de agua, suficiente para que se haga una disolución, se disuelva, agrego el agua restante hasta este tope, hasta aquí, hasta los 1000 mililitros. Y entonces ahora sí, tengo una disolución con una concentración molar como la que está establecida. ¿Sí? Puede ser cualquier cantidad, ¿sí? Puede ser una mol, media mol. Si fuera media mol sería la mitad de esto, una tercera sería una tercera parte, ¿sí? Que normalmente lo expresamos como 10 a la menos 3 o 2 por 10 a la menos 5, ¿sí? De la concentración molar. Y esa es la cantidad de moles que tenemos en una disolución. Bien, las otras formas de concentración son menos utilizadas para el examen, pero es bueno que lo conozcan. Se llama concentración normal y la otra es la concentración formal. ¿Ok? Son también unas que se utilizan, sobre todo en el laboratorio de química, ¿sí? En el análisis químico o en fisicoquímica. La formal, sí, es muy parecida a esta, la de moles, solo que la normal es equivalentes, los equivalentes por cada 1000 mililitros, y la formal es por cada 1000 gramos. ¿Ok? Son los moles por cada 1000 gramos. Bueno, solo son esas variantes que podemos tener, ¿sí? En la preparación de una disolución. Ahora, un concepto que tenemos aquí que es importante es en la disolución, ¿sí? Que es el proceso de, bueno, que la disolución es una mezcla. Bueno, tenemos el proceso de disociación, ¿ok? ¿Sí? Casi siempre es una disociación iónica, casi siempre. Entonces vamos a tener ahí una disociación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que hay una energía, por ejemplo, cuando yo agrego cloruro de sodio y preparo una disolución que normalmente se escribe eso de esta manera y entonces se dice que aquí se pone agua o un hidrato, agua, ajá, una condición, y entonces vamos a tener una disociación iónica. El sodio se va a separar en su catión, el catión sodio, y el catión cloruro. Entonces, tengo aquí el catión, y aquí vamos a tener el anión, ¿sí? En disolución, ¿ok? Disolución acuosa. Bueno, recuerden que el agua, no se les vaya a olvidar, acá lo vamos a poner, que el agua va a presentar una pequeña estructura, acuérdense, O, ¿sí? Y sus enlaces, aquí dos enlacitos, ahí vamos a ponerlos, tetraédricos, digo, como un tetraedro, donde van a estar el hidrógeno, ¿ok? Y por acá el otro hidrógeno, ajá. Recuerden que esta molécula tiene una carga. Entonces, aquí va a presentar una carga positiva, ¿sí? Acá vamos a tener una carga positiva y el oxígeno va a presentar carga negativa, ¿sí? Entonces, cuando el agua la ponemos en contacto con un compuesto iónico, aquí, iónico, ¿sí? Entonces, ese compuesto iónico va a tener una disociación, ¿sí? Esa es una disociación acuosa o disociación iónica. Se va a disociar en sus iones. ¿Por qué? Porque el agua por eso es un disolvente. Tiene una capacidad eléctrica muy fuerte para poder disociar. Por eso es un disolvente iónico muy poderoso. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a tener una solvatación. ¿Qué quiere decir una solvatación?
Bueno, que mis sodios van a quedar rodeados por moléculas de agua, ¿sí? Así, rodeados, ¿eh? Me parece que son 6 moléculas por cada ion de sodio, ¿sí? Bueno, varía, pero va a quedar ahí rodeadas, ¿ok? Y el cloro que tiene una carga negativa, ahora va a quedar rodeada por moléculas de agua, ¿ok? Por moléculas de agua, así lo van a rodear, ¿sí? Obviamente por la parte positiva de las moléculas de agua, pero pues aquí no puedo ejemplificar con mucho detalle eso. Bueno, a esto se le conoce como solvatación, ¿sí? En el caso del agua es hidratación y eso es pregunta del examen. Bueno, pregunta de examen, ¿sí? Cuando una sustancia se hidrata, ¿sí? Ahora, ¿cómo se escribe eso? ¿Sí? Lo voy a escribir con el caso del sodio. Cloro de sodio y entonces se pone H más o menos así, guión, 6H2O. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una hidratación. Puede ser así o puede ser entre paréntesis. Ajá. Algunos autores esto lo ponen así entre paréntesis y ponen el 6 aquí abajo. Ajá. Otros lo ponen junto con un puntito. Ponen el puntito, el 6 y la hidratación. Bueno, esa es una hidratación. Entonces, hay esas sustancias que se hidratan, o sea, se rodean con moléculas de agua, aunque estén en estado sólido. Eso es una sustancia que está hidratada. Entonces, la sal normalmente está hidratada porque la tenemos ahí en el ambiente. A veces ustedes han visto el azúcar que de repente está como humedecida y dicen, ah, ya se mojó, o qué le pasó. No, pues toma agua del medio, del ambiente, entonces se hidrata. Entonces van a tener azúcar que está hidratada y se empieza a hacer como, ¿no? ¿Cómo explicar? Como mielecita, así. Entonces, y se nota ahí que está humedecida, solita, no hay nada que hacer, se va a hidratar, ¿ok? No es que se haya mojado o que le hayan echado algo. Es el medio ambiente. Y cuando ustedes compran zapatos o un aparato electrónico o cosas así, traen una bolsita y esa es una sustancia que absorbe la humedad del ambiente para evitar que el aparato se descomponga. Esas sustancias son sustancias iónicas que se hidratan, o sea, se solvatan. Por eso es una solvatación. A los ácidos y a las bases les sucede eso. Y entonces vamos a tener una disolución completa o una solución media. Es cuando se dice que los ácidos y las bases son fuertes o débiles. Un ácido es fuerte o una base es fuerte porque se disocia por completo. Eso anótenlo, ¿eh? Eso es de examen, ¿sí? Y un ácido o una base es débil porque su disociación no es completa, sino que se puede revertir, ¿ok? Un ácido fuerte es el ácido clorhídrico, ¿qué le pasa a esto? ¿Sí? Ácido clorhídrico, entonces se va a solvatar y va a quedar ahí el cloro, ¿sí? Solvatado, ajá, en agua. Entonces es un ácido fuerte. Un ácido débil es, por ejemplo, el ácido carbónico. Entonces se forma un ion de carbonato y que todavía queda el ácido carbónico y se regresa. El ion carbonato se regresa a ácido carbónico y así va y viene. Es una doble reacción o una reacción con esta flechita en los dos sentidos. Esos son los ácidos fuertes y los ácidos débiles. ¿Ok? Para que lo tomen muy en cuenta. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la parte de química de lo que son las soluciones o disoluciones, ¿sí? Y perfectísimo. Entonces vamos a quitar la grabación, detenemos.